Sí, muchas gracias. No sé si me copian bien. Buenas noches con todos los presentes. Saludos a todos aquellos que nos ven desde diferentes partes de Latinoamérica, de Colombia, nos están viendo, desde Venezuela, desde Perú, por supuesto, quizás de otros países que se me escapan en este momento. Pero para mí es un gusto poder llevarles a ustedes esta especialización sobre escuelas de campo, específicamente en cacao y café, haciendo énfasis en el aspecto de la enseñanza, ¿no? Porque respecto a lo agronómico, ustedes van a poder tener los PPT, los PowerPoint o los slides para poder repasarlo, porque lo más importante es tomar esa información a través de lo que es el compartir, el poder transmitir la idea a los participantes, a los agricultores miembros de una escuela de campo en particular. Bien, un momento por favor. Sean bienvenidos. Esta es la sesión número 5. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer, como lo vimos en la primera, segunda sesión, una escuela de campo, tenemos que elevar el valor de la información. Es decir, no se trata de compartir un conocimiento muerto, un conocimiento que, pues, aunque es importante, no cobra un sentido práctico. Acá en las escuelas de campo lo ideal es que cobre un sentido netamente práctico, basado en la importancia de la escogencia de ciertos métodos y también algo fundamental es destacar lo que no se menciona. Hay elementos dentro de lo que es la correspondencia del conocimiento que son muy importantes, pero no se mencionan porque solamente miramos hacia un punto en particular. Por ejemplo, cuando se va a construir un edificio, que es lo primero que se piensa en las bases, ¿no? Pero de igual manera, algo muy importante es la resistencia de las ventanas, ¿no? Por mencionar un ejemplo, o la resistencia de las vigas. Entonces, hay muchas variables al momento de desarrollar un proyecto con cacao, con café, que son muy importantes, pero no se menciona, ¿no? Siempre se menciona el suelo, los microorganismos, la poda, el control de plagas, pero algo que también involucra lo que es la gestión de la calidad es el proceso del beneficiado. Todo lo que tiene que ver con la recolección, el recibo, despulpado, fermentación, lavado, secado, almacenamiento, eso también son aspectos de gestión de la calidad que va a ser el acompañante de los factores o de las especificaciones de los factores agroclimáticos de las especies y variedades. Entonces, por medio de las prácticas agronómicas, nosotros vamos a poder acercar los elementos referentes a la gestión de la calidad y a la final sellamos ese nivel de participación con lo que es el proceso, en este caso la recolección, el recibo, el despulpado, fermentación, lavado, secado y almacenamiento. Entonces, quiere decir que estas prácticas cobran mucho sentido, pero también algo que eleva lo que es lo que es la percepción o realmente la calidad como tal son las variedades, los materiales que nosotros utilizamos, por ejemplo, qué tipo de material estamos utilizando y el nivel de adaptación que tiene a la altitud, a la radiación solar, al viento, al tipo de suelo y a la precipitación pluvial. Por ejemplo, ayer o en la clase pasada, no recuerdo, creo que en la clase de ayer, se hacía mención sobre la altitud. Ingeniero, ¿qué variedad me recomienda para 1400 metros? Ingeniero, ¿qué variedad me recomienda para 800, para 900, para 1100? Ajá, y la variable que me escribían, seguramente ustedes recuerdan, es la altitud. Pero no solamente, como les mencioné, tenemos que cambiar el chip. Yo no puedo, porque yo escucho a un agrónomo, un ingeniero hablando que, ¿qué variedad, cuántos metros sobre el nivel del mar? Entonces yo voy a copiar eso. No, desde ahora en adelante, cuando ustedes quieran escoger una variedad, tienen que tomar en cuenta al menos 5 elementos, no solamente la altitud, no solamente los metros sobre el nivel del mar. Hay que tomar en cuenta las variables relacionadas con la radiación solar. Recuerden ustedes que los fotones y los haces de luz impactan muy fuertemente a la hoja, generando un problema en cuanto a lo que es la transformación de energía lumínica en energía química, el viento. Yo siempre lo digo, el viento remueve la capa límite y deseca la hoja. ¿Eso genera qué? Un alto consumo de agua y también, por supuesto, de fosforilación en cuanto a lo que es el gasto energético. Tipos de suelo, como ustedes saben, pues eso configura mucho el desarrollo radicular, suelos compactos, suelos no compactos, suelos sueltos, suelos francos y la precipitación pluvial que tiene que ver mucho con la disponibilidad de humedad, el porcentaje de humedad, pero también la disponibilidad de nutrientes y también que la planta no esté estresada. Entonces, para poder nosotros tener una escuela de campo diferente, o sea, lo ideal es que nosotros podamos no solamente tener una escuela de campo más, sino una escuela de campo transformadora. Es decir,
Una escuela de campo que genere impacto real, pero no porque el agricultor copia lo que yo digo, no solamente por eso, es porque el facilitador está llevando un conocimiento fresco, es decir, las buenas nuevas, algo nuevo. Es decir, no estoy tomando lo viejo, llevándolo como una información novedosa cuando ya pues eso dejó de ser hace 30 años atrás. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que a través de las prácticas agronómicas vamos nosotros a sofisticar, vamos a darle confort, vamos a generar en la planta un nivel de adaptabilidad superior. ¿A través de qué? De la fertilización, manejo de la sombra, manejo de malezas, manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, pues los factores que determinan calidad están relacionados también con el proceso o beneficiado. También, recuerden la primera sesión, lo que tiene que ver con los factores claves para la obtención de café de alta calidad. Tenemos que capacitar a los agricultores en términos no solamente de manejo agronómico o de volumen productivo, sino también en poder tener una fruta de calidad. Tenemos que basar el método de la enseñanza en la gestión de la calidad. ¿Cómo lo hacemos? Dándole más importancia a la adaptación, a la adaptabilidad de lo que es el material a las condiciones de altitud, latitud, condiciones específicas, amplitud térmica y suelos. A través de esa gestión vamos a generar, por medio del manejo agronómico, la amplitud del confort de la planta para hacerle frente a las variables climáticas. Entonces, tenemos clima, condición de oferta ambiental y tenemos manejo agronómico. Y luego, por supuesto, no solamente allí termina el trabajo, sino que no hay que olvidar lo que es el proceso, recolección y cosecha, beneficiado en húmedo y trilla, que es lo que vamos a estar viendo, que es clasificación, selección y evaluación de las cerezas, separación de la pulpa, clasificación de café despulpado, fermentación, lavado y clasificación, secado, control de calidad pergamino. Entonces, el facilitador tiene que evaluar o tiene que revisar cada elemento que va a enseñar. Por ejemplo, si vamos a enseñar beneficiado húmedo y trilla, tenemos que ver para esa comunidad a través del diagnóstico qué es lo que está haciendo mal. Hay comunidades, hay grupos de agricultores, hay asociaciones, hay cooperativas que hacen un buen trabajo de clasificación, selección y evaluación de la cereza, hacen buena separación de pulpa, pero hacen un mal proceso de fermentación. Otros hacen un buen proceso de fermentación, pero en lo que tiene que ver con almacenamiento, transporte y envase, no lo hacen bien. Entonces, siempre vamos a conseguir diversos problemas que no solamente corresponden a hacer elementos aislados, es decir, hay una interrelación de estos elementos, pero siempre hay comunidades que destacan más en una práctica, pero en otras de las prácticas pues no lo están haciendo de una manera eficiente. Las escuelas de campo deben de promover buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, tenemos que enseñar a formular un plan de producción sostenible, enseñar a utilizar, a seleccionar cultivares de alta producción, integrar los métodos de control de plagas, gestionar la fertilidad y la nutrición, análisis de suelo, bioestimulación, nutrición, gestión de la humedad, enmiendas, establecer cafetales en densidades apropiadas según el tipo de altura, según lo que tiene que ver con la densidad, gestionar de manera eficiente el agua, utilizar hidrogel, utilizar materia orgánica, utilizar el mulching, cobertura, poda del café, comenzar a enseñar a las buenas prácticas de poda, por ejemplo, la utilización de desinfectantes, desinfectar las tijeras, los charapos, los machetes, las herramientas que utilicemos para hacer los cortes, regular la sombra, sombra acompañante, sombra temporal, si es una sombra permanente siempre verde o si se le cae la hoja en época de verano. Todo esto nos lleva a lo que es mejorar las prácticas de cultivo, pero para ello necesito tiempo. ¿Para qué? Para poder enseñar que el método o para poder transmitir que el método que estoy enseñando realmente me acerca a un resultado deseado. Asegurar la inocuidad, gestionar la cosecha y la post cosecha, conservar el suelo, agua y diversidad. Hoy en día no solamente basta con utilizar agua de calidad o utilizar los recursos disponibles, sino que en términos de la trazabilidad se le está dando mucho valor a la gestión de los elementos que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Entonces, a través de un diagrama de Kichawa o espina de pescado, podemos nosotros ver los factores determinantes. Bueno, me disculpan si no lo estoy pronunciando bien, Ikizawa o espina de pescado, vamos a hablarle así.
Los factores determinantes en la producción cafetalera, estudiados bajo lo que es elementos que inciden en disminución de la calidad. Presten atención. Por ejemplo, para yo poder tener producción, miren ustedes cómo todo me lleva a un resultado. Ambiente apto, administración, que tiene que ver con recursos, capital, cultivar de alta productividad, lo que tiene que ver con la genética y las buenas prácticas agrícolas, manejo agronómico. Entonces, yo tengo que ver cuáles son las variables de ambiente para poder establecer el cultivo. Metros sobre el nivel del mar, tipo de suelo, cuál pH hay allí, si el suelo tiene buen drenaje o no, si son ricos en materia orgánica, si tiene un alto contenido de nutrientes o no. ¿Para evaluar qué? Para evaluar el costo. ¿Cuánto me va a costar producir un kilogramo? Recuerden ustedes que no todas las unidades productivas, no todas las parcelas, no todas las fincas, chacras tienen un mismo nivel de costo. ¿Por qué? Porque hay suelos que son ricos en elementos, hay suelos que pues no necesitan mucha enmienda, hay suelos que conservan la humedad en el suelo. Ahora, un suelo que tenga que utilizar hidrogel, enmienda, fertilizante, se complica, ¿no? Es más costoso. También es fundamental en cuanto a la variedad, la adaptabilidad, la resistencia a ciertas enfermedades como la roya, la pureza genética del material y, por supuesto, hay que conocer el origen. Y las prácticas agronómicas de manera segmentada que me van a llevar a producción va a ser la densidad, fertilización, manejo integrado de plagas, podas, conservación del suelo, riego, regulación de sombra y también lo que es la asociación de cultivos. Por medio de este esquema de factores determinantes, podemos nosotros ver el panorama en específico de lo que necesita una comunidad rural o un grupo de agricultores cafetaleros o cacaoteros. Quiere decir con ello, un momento por favor, quiere decir con ello que pues en la medida que yo segmento las prácticas, no solamente agronómicas, sino también las prácticas de gestión de finca, voy a poder ser más preciso al momento de determinar o voy a poder medir mejor los problemas que tiene la comunidad. Entonces, acá estamos hablando ya de beneficiado, lo que es cosecha, procesamiento, lo que es café en verde, tostado, bueno, lo que tiene que ver ya con la comercialización. Entonces, la cosecha del café como ustedes saben, es una labor cultural que, pues evidentemente, quienes la realizan tienen años de experiencia. Ahora, cuando usted le pregunta a un cosechador qué es la madurez fisiológica, allí se complica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al agricultor, a los cosechadores, lo que tiene que ver con la madurez, la apreciación visual, el espectro de cambio de color, el quiebre de color, lo que tiene que ver con la textura del epidermis, el color intenso del fruto, los matices. Es decir, en la medida que podamos especializarnos más sobre lo que es la variable o el espectro de color, vamos a poder generar un impulso referente a poder cosechar con niveles de grados BRICS más adecuados. Es decir, vamos a ser más específicos en la cosecha sin que ésta se pase o que ésta esté antes de lo que es un desdoble de azúcares. En este caso, cuando hablo de desdoble de azúcares, me refiero a lo que son los carbohidratos, que para ello se necesita de tiempo. Los grados BRICS, como ustedes saben, constituye la variable que mejor describe la maduración del café a través de las mieles, alcanzando un rango óptimo entre 15 a 24 grados BRICS y un valor 20 grados BRICS equivale al contenido de 20 gramos de azúcares en disolución de 100 gramos. Es decir, es un marco ponderado. Cuando hablo de 15 BRICS son 15 gramos de azúcar en una disolución de 100 gramos. También por supuesto, acá vemos la relación de grados BRICS con el espectro de color. Cuando está pintón, a verde, los grados BRICS van de 13 a 14,90, casi 15. Cuando está maduro, los grados BRICS van de 14,60 a 18,62 y cuando está sobremaduro está entre 18,80 a 21,23. Para planificar, ojo, acá la idea, mira, la idea de una escuela de campo no es solamente es transmitir un conocimiento, recuerden, es transmitir métodos, protocolos, es implementación de la gestión de la calidad. Eso es el deber ser hoy en día en una escuela de campo. Si un facilitador va solamente a hablar, solamente a decir o a transmitir lo que conoce y no dar herramientas, ese es un conocimiento o un tiempo que va a ser perdido. Entonces tenemos que nosotros planificar. Es decir, ¿qué es planificar? Muchas veces es estimar un escenario. Tenemos que estimar escenario. Yo siempre cuando estimo escenario, yo lo hago hasta a nivel personal, me gusta mucho hacer planes.
yo evalúo, por ejemplo, un escenario crítico, un escenario pues más complejo, un escenario relativamente normal y uno de éxito. Entonces, mayoritariamente los seres humanos, cuando hacemos planes, lo hacemos con el escenario de éxito. Entonces, muchas veces las personas dicen, a mí no me gusta planificar porque nada me sale como lo planifico. Y no es así. Cuando nosotros planificamos escenarios en base a la realidad, es decir, no andamos fantaseando de que, bueno, el próximo mes voy a ganar $1 millón con la cosecha de café. No, o sea, es una exageración. Tenemos que nosotros saber estimar en base a lo real. Para eso tenemos que hacer monitoreos, hacer evaluaciones, saber muy bien qué es lo que tenemos. Entonces, la estimación de la producción en gramos de café cereza por planta, cuando lo proyectamos a toda la hectárea o toda la manzana, vamos a poder saber realmente las bases del rendimiento productivo. Esa aproximación de la producción de café cereza y la proyección anual de rendimiento en kilogramos nos va a llevar a estimar en el flujo de caja cuánto puede ser un ingreso promedio hacia lo que es la parcela y cuántos son nuestros costos de producción. Entonces, para ello, presten atención, hay que estimar la producción en gramos de café cereza de café requiere del siguiente procedimiento: conteo de las ramas productivas, conteo del número de nudos productivos, rama representativa, generalmente ubicada en el tercio medio del cafeto, conteo de número de frutos, nudo en un punto de la rama, preferentemente en la parcela central, en la parte central, perdón, estimación del peso promedio. Normalmente el peso promedio de un fruto varía entre 1.5 a 2.5 gramos. Cálculo en gramos de la producción de café cereza con base a una ecuación. Sí, vamos a hacer nosotros una estimación de cosecha. Entonces, esto es necesario enseñarle al agricultor cómo estimar cosecha. Cuando estimamos cosecha, sabemos si nos va a ir muy bien, si no nos va a ir muy bien. De esta manera podemos proyectar y podemos planificarnos mejor. Entonces, la producción de café cereza por hectárea se calcula sobre la siguiente base. Producción de café cereza en gramos por hectárea, lo que sería producción de café cereza del café por DR, DR la densidad de población real, y la densidad de población real se calcula con base a la diferencia siguiente: DR es igual a DT menos el número de plantas faltantes. De esta manera podemos nosotros saber que la densidad real o el número de plantas va a impactar sobre el rendimiento más allá de que yo tenga plantas que tengan un buen rendimiento. Entonces la idea es tener plantas con buen rendimiento y una buena densidad y además gestionar la calidad. Cuando tengo un número de plantas faltantes, es decir, cuando hay plantas que están enfermas, plantas alicaídas, plantas que no son productivas, tenemos que nosotros estimar el porcentaje de fallas. Tenemos que repetir el muestreo por 3 veces para tener una alta confianza en el valor promedio de las plantas faltantes. Entonces, acá con estos métodos, lo que estamos enseñándole al agricultor es hacer más sistemático, más técnico, menos empírico y menos esperando en el futuro o esperando en historias, pues esperando que vamos a ver cómo salen las cosas. No, tenemos que enseñar que la ingeniería, que la agronomía, no la agricultura, recuerden que hay una diferencia entre agricultura y agronomía. La agronomía, cuando hablamos de agronomía, hablamos de ciencia, de hacer ciencia. Entonces, muchos agrónomos no hacen ciencia, muchos agrónomos lamentablemente, pues creen que ser agrónomo es solamente copiar y pegar o tener mucha información en la cabeza, pero un agrónomo es un agente de cambio. Ese agente de cambio tiene que, por supuesto, saber que es un agente transformador a partir de la motivación y a partir de la escogencia de métodos. ¿Para qué? Para estimar, para representar, para evaluar, para determinar, para tomar decisiones acertadas en base a qué? A la evidencia. Yo necesito evidencia para poder mostrar que mi método funciona. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros calcular o tener a través de una campana de Gauss el promedio de plantas de menor potencial productivo? El agricultor a través de números le vamos a decir, oye, esas plantas necesitan ser cambiadas. ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio y el nivel de rendimiento, el nivel de producción es muy bajo. Entonces, no es lo mismo decir algo con palabras. Recuerden ustedes que esa famosa frase que el mundo fue escrito con el lenguaje de las matemáticas. Entonces, por medio de los números, por medio de la cuantificación, de la estimación, yo puedo generar un impacto mejor en un agricultor, en un técnico, en una institución del Estado, porque manejo números. Soy un estadista de la producción cafetalera o de la producción cacaotera. Entonces, para ello necesito que pensar fuera de la caja y hacer estimaciones productivas. Fundament y esto, presten mucha atención, es una fundamentación teórica. Esto no es práctico. Entonces, muchas veces
lamentablemente yo leo en redes, a veces me escriben que dicen, bueno, ¿usted es teórico o es práctico? Y yo, ah, wow. Cuando me escriben eso, yo digo, qué triste. Nadie puede ser práctico si no es teórico. Nadie puede ser teórico si no es práctico. La teoría y la práctica se interrelacionan y se necesitan. Es como un esposo y una esposa. Es como un matrimonio. Un matrimonio funciona cuando dos están de acuerdo. La sistematización científica funciona cuando la práctica está acompañada por una base teórica. Entonces, yo no puedo ser un buen facilitador si estoy desconectado de la teoría. Yo no puedo ser un buen ingeniero agrónomo si estoy desconectado de la teoría. Yo no puedo ser un buen técnico, un buen facilitador si estoy desconectado de lo práctico. Entonces, tengo que conectar teoría con práctica para poder elevar el nivel de la enseñanza. Acá, siguiendo con los slides, pues lo que tiene que ver con la estimación de la cosecha en kilogramos de café oro por hectárea, hay que hacer los muestreos. Miren ustedes acá dos escenarios de muestreo sobre lo que es rendimiento en kilogramos por hectárea, en donde, por supuesto, se hace una estimación o una media, el cálculo de la media estándar, para poder tener lo que sería un resultado estimado promedio de 490 kilogramos de café oro por hectárea. La estimación de la época de cosecha, cuáles son. Entonces, acá el agricultor va a comenzar no solamente a saber las fases de la luna o mira qué día es cuarto menguante, qué día es luna llena, sino que vamos a saber nosotros con mucha precisión cuándo van a ser esas semanas, esos días que vamos nosotros a estar cosechando. Y Henry, ¿por qué eso es importante? Es importante porque nos ayuda a nosotros a saber cuándo van a ser los momentos de comercialización, de venta, de necesidad de tener un número de cosechadores, de poder capacitar a los cosechadores, porque como ustedes saben, las prácticas de beneficiado de gestión de la calidad en café comienza cuando comienzan obviamente desde manejo agronómico, sobre todo desde fertilización, pero también desde el momento de la cosecha. Si yo comienzo a cosechar mal, no va a funcionar la implementación de la calidad o la gestión de la calidad. Entonces tengo que determinar el estado de madurez de los frutos según los clones o híbridos por localidades, recolección manual de los frutos maduros con adecuados equipos de cosecha, colocación de lonas tendidas en el suelo cuando las recolecciones de frutos se realicen usando, bueno, caso de cosechadoras mecánicas como en Brasil, organización y recolección de frutos cuantas veces sean necesarias, medidas de prevención para que los frutos cosechados no entren en contacto con el suelo y colocación de café cereza cosechado en sacos limpios para su traslado al lugar de acopio interno. Ingeniero, queremos que nos enseñe sobre los métodos de fermentación. Queremos que nos enseñe sobre lo que es el beneficiado. Y bueno, vamos y damos una buena capacitación sobre eso. Las herramientas, los equipos, los tiempos, las temperaturas, qué sucede, los cambios de color. Ok, y eso está bien, pero ¿y si la base está mal? Ingeniero, ¿y cuál es la base? La base es la cosecha. La base es la cosecha. Entonces, si yo creo que beneficiado solamente es fermentación, transformación, secado, y me olvido de esta práctica importante de la escogencia para obtener calidad de fruto o de cereza, pues evidentemente ya estoy comenzando con mal pie. Muchas veces no entendemos, oye, ¿qué está pasando con la calidad del producto? Y es porque estamos cosechando o estamos teniendo. Yo soy de apellido Ramos. Mi mamá, bueno, yo tengo una tradición, mi familia tiene tradición cafetalera por excelencia entre Venezuela y Colombia. Los Ramos Escalona son una familia que está asentada en el Ande venezolano-colombiano, entre los estados de Trujillo, Táchira, Mérida, el norte de Santander. Y yo he estado pues en esas comunidades desde muy niño y yo recuerdo que realmente increíble cuando cosechaban café, pues el, el mal manejo. Yo ni siquiera pensaba estudiar agronomía, era yo adolescente, recuerdo. El café podrido, hediondo, con mosca, mal tirado, tirado en el suelo. Entonces, evidentemente, lamentablemente, eso aún sigue pasando en muchas comunidades rurales. Entonces, ¿cómo yo pienso tener un buen precio si no estoy cuidando el producto? Es decir, tenemos que cambiar ese enfoque desorganizado al extremo.
en donde pues no hay ningún tipo de protocolo, o sea, pero ninguno en lo absoluto. Entonces, ¿cómo yo, un agricultor que tiene esos métodos de café podridos, con moscas, con sacos que no son los adecuados, mal apilado, mal almacenado, con humedad, a cielo abierto, un desastre total? O sea, es decir, se cometen, la pregunta sería, ¿cuál error no cometió? O sea, ¿cuál error no están cometiendo? Y la respuesta sería ninguno, están cometiendo todos los errores. Entonces, la cosecha, fíjense ustedes, de los frutos inmaduros reduce la cantidad en peso de la producción potencial esperada. Entonces, si yo cosecho, por ejemplo, frutos muy maduros o si cosecho frutos muy en verde, voy a tener pérdidas de peso. Se fíjense ustedes, por ejemplo, acá, lo que tiene que ver con el fruto maduro. Si el fruto está en 0% de madurez, voy a tener una pérdida de peso de 39%. Ingeniero, ¿y por qué el rendimiento está muy bajo? Oye, pero ¿cómo no vas a tener rendimiento bajo si estás cosechando? Mire cómo estás cosechando. 25% porcentaje de fruto maduro, pérdida de peso 29%. Frutos maduros 50%, pérdida de peso 19%. 75% en fruto maduro, pérdida de peso 10%. Entonces, en la medida que yo coseche bajo un espectro de color en donde pues no tenga ese festival de colores entre verde y rojo, pues voy a poder acercarme hacia un mejor rendimiento. Entonces, en los casos donde se constante de mezcla de frutos maduros con los tiernos y sobremaduros, se debe clasificar manualmente o usando equipos especializados para lo que sería la separación de los frutos. Entonces, la mejor manera de separar los frutos, la mejor manera de que nosotros podamos separar los frutos, es que el cosechador sepa muy bien qué es lo que va a escoger. O sea, qué es lo que en realidad va a cosechar de la planta. Entonces, el acopio interno, ya ahorita vamos con cacao, ya vamos con cacao en breve. El cacao, perdón, el cacao, el acopio, lo que tiene que ver con el poder ya movilizar el producto una vez que es cosechado, también tenemos que protocolizarlo. Es decir, acá todo lo que yo les estoy mostrando es protocolo, es un seguimiento. En primer lugar, lo que es la resección del café cereza, colocarlo sobre las lonas, tendales o estabillados de madera o caña guadua que tengan adecuada ventilación. Medidas de prevención para evitar que el café cereza entre en contacto directo con el suelo. Este grupo de agricultores que le he dicho, pues no les importaba eso. No amontonar el café cereza cosechado por periodos mayores a 3 horas, bueno, ni se diga. Tenía hasta 24 o 36 horas expuestos al sol, y aquí la recomendación es que no esté expuesto al sol. Cuidado del contacto de los animales domésticos en los lugares de acopio del café cereza. Bueno, pues habían perros, gatos encima del café. Limpieza del lugar de acopio del café cereza, evitando contacto con basuras, piedras, vidrio, no, ni se diga. De todo. O sea, el deber ser es que nosotros, imagínense, tenemos un trabajo y muchos agrónomos dicen que no hay trabajo. Hay mucho trabajo, lo único es que tenemos que saber vincular lo que nosotros sabemos con la necesidad. Entonces, de esta manera, vamos a poder hacer un mejor trabajo, vamos a poder hacer un trabajo más eficiente en términos de lo que es la prevención del rehumedecimiento de los frutos. Aseguramiento del estado de salud de las personas encargadas de procesar el café y, por supuesto, es fundamental siempre comenzar con la capacitación a los cosechadores. Entonces, de esta manera, el trabajo va a ser más específico. Por ejemplo, limpieza y arreglo de los espacios, el arreglo y calibración de los equipos que se estén utilizando, arreglo y mantenimiento de instalaciones eléctricas, recolección de los frutos, también lo que tiene que ver con el manejo de registros, de lotes, de porcentaje de producción, kilogramos por hectárea, por calle, por caminería, por sector, los métodos del beneficio. De esto vamos a relacionar lo que tiene que ver con la cosecha y los tipos de café comercializados. Todo va a depender ya acá del nivel de especialidad de la finca, de la unidad productiva. El tratamiento post cosecha empieza con el café cosechado, como ustedes saben. A partir de esto, se proyecta la calidad física del grano y organoléptica de la bebida en función de la demanda o de las posibilidades de negocios del café. O sea, vamos a tener una cosecha no selectiva y una cosecha selectiva, una cosecha clasificada y una cosecha no clasificada, una cosecha de beneficio convencional y una cosecha con beneficio óptimo. O sea, esto debe de ser comunicado a los agricultores a través de las escuelas de campo.
Es decir, cambiar el chip. Muchos agricultores todavía siguen utilizando métodos de los años 60, 70, 80. Entonces, eso lo que hace es alejarlo de la realidad del mercado actual de alto consumo, pero que es muy selecto en términos de la calidad. Entonces, desde el acopio, cuando hay un mal acopio, eso también degrada la calidad del producto. Hay que colocar el café cereza sobre las lonas, aseguramiento de los frutos cosechados no sean amontonados, prevención de la contaminación del café con hongos y bacterias, cuidado del contacto de animales domésticos en la masa de los frutos, limpieza del lugar, evitando el contacto con contaminantes físicos, secado del café. Allí tenemos nosotros que utilizar o tener un tendal de cemento, dependiendo de la irradiación solar. El secado de las cerezas puede demorar entre 5 a 10 días para obtener el café bola seca. Y en marquesinas, el proceso de deshidratación puede demorar de 7 a 15 días. El secado de equipos mecánicos es muy variable, reduciéndose a pocas horas. Acá vemos lo que es el secado del café, los pilados, lo que es los materiales que vamos a estar utilizando para poder tener un beneficiado, por ejemplo, por vía seca. Café lavados, que es lo que hoy en día exige el mercado de consumo mundial en Europa, en Estados Unidos. Miren ustedes, café honey, café natural, café lavado. Entonces son métodos que se usan, que puede ser vía húmeda y húmeda enzimática. Las recomendaciones generales para la preparación de los cafés lavados incluyen plan de cosecha y post cosecha, cosecha selectiva, acopio interno del café cereza y bollado. El bollado, como ustedes saben, es una actividad que se realiza para la separación física de las hojas y palos, así como los frutos vanos y secos de toda la masa de fruto, de la masa de fruto cosechado, usando un recipiente con agua. Entonces acá ustedes van a poder tener este material, porque también tengo que avanzar con lo que es plagas y enfermedades en cacao. Presten atención acá, por favor. Ya ustedes luego van a poder tener este material más complementario. Quiero acá mostrarle algo que quedó ayer pendiente sobre las plagas en el cultivo de cacao. Y ahorita volvemos otra vez con café, vamos a ver también el beneficiado en cacao. Eh, Tenemos que ser analíticos sobre lo que son los métodos de control. Por ejemplo, para trix, para hormigas cortadoras, para ácaros, hay que trabajar sobre la base del nivel de daño o el tipo de daño que ocasiona y los síntomas que genera. ¿Para qué? Para poder rápidamente atacar dicha problemática con métodos orgánicos, como por ejemplo, o culturales, como el manejo de sombra, control biológico, utilización de enemigos naturales, cebos tóxicos, ¿no? Para el caso de hormigas cortadoras, para el caso de los ácaros, ácaros predadores, manejo de la fertilización, extractos naturales. El caso de moniliasis, recolección de frutos infectados, podas, variedades tolerantes, escoba de bruja, podas profundas, limpiezas en el campo, control biológico. Caso de la pudrición parda del fruto, drenaje, recolección de frutos afectados, fungicidas, utilizar cobre, fofitos. Entonces, estos métodos lo que nos generan a nosotros es la no dependencia o una dependencia tan elevada al control químico, a la utilización de ingredientes activos. Coletotricum, agente causal de antracnosis, síntomas, manchas negras en hojas y frutos. Los métodos de control, ¿qué sería? Oye, podar. Si hay partes infectadas, eliminarlas. Y por supuesto, escoger fungicidas adecuados. Entonces, hay que tener, y yo les recomiendo esto, tener cuadros, tener tablas con sus diferentes métodos de control, su diagnóstico, su fotografía, y de hecho, su antes y después, lo que tiene que ver con los niveles de severidad o niveles de daño. Ahora bien, yo quiero acá hacerles mención sobre lo que es que dentro de lo que es los métodos de control está, por supuesto, la utilización de agentes de control biológico. Esos agentes de control biológico tenemos lo que es trichograma, en donde pues tengo que realizar de 3 a 4 liberaciones con un intervalo de 4 o 5 días. En cada liberación voy a utilizar de 50 a 100 pulgadas cuadradas por hectárea. Pulgadas cuadradas es que los organismos vienen en cubitos de una pulgada cuadrada, entonces si debo utilizar por hectárea de 50 a 100, de 3 a 4 liberaciones. Estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de unas 400 pulgadas cuadradas de organismos. Allí en ese punto tengo que aprender a liberar trichograma. 20 metros del mar, es decir, cada 20 metros voy a hacer una liberación. ¿Y por qué es importante utilizar trichograma? Porque es un agente endoparasitoide, es decir, coloca un huevo dentro del huevo de los lepidópteros,
Entonces, esto hace que las larvas se vean afectadas. También lo que tiene que ver con la utilización de crisopa para controlar moscas blancas, cochinillas, huevos, larvas pequeñas de mariposas, polillas, trix, minadores. Acá tengo que aplicar lo que tiene que ver con unas cantidades de unas liberaciones cada 7 días. En cada liberación voy a soltar 10 millares de huevos de crisopas por hectárea y los voy a liberar a 20 metros. Cada 20 metros hago lo que es la liberación. Estos hongos, por ejemplo, el caso de los hongos entomopatógenos, Beauveria baciana, Metarrhizum, eh, actúan infectando los diferentes estadios de los insectos plagas. Recomendaciones para su uso, se expanden, por ejemplo, en el caso de lo que es los hongos entomopatógenos, se expanden como, pues, con arroz infestado en bolsas plásticas de 800 gramos, durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y, por supuesto, voy a hacer la preparación para lo que es la aplicación. Voy a abrir la bolsa, las bolsas, por ejemplo, son de 800 gramos, 300 gramos, medio kilogramo, dependiendo de la marca. Voy a estar agregando 100 ml de aceite agrícola vegetal, coayudante, humectante, dispersante y agregar aproximadamente 1 litro de agua. Voy a estar frotando con la mano para desprender las esporas de arroz. Voy a estar repitiendo el proceso hasta separar por completo las esporas de arroz, aproximadamente con 2,5 litros de agua. Se logra separar lo que son las esporas de arroz. Voy a colocar el caldo en una botella y dejarlo a temperatura ambiente en un lugar sombreado para luego hacer lo que es la hidratación de las esporas de estos hongos. La dosis sería de 3,2 kilogramos en 200 litros de agua. También podemos utilizar tricoderma, para tener o generar antibiosis. Me ayuda mucho en cuanto a lo que es generar controles. Acá vemos que también con tricoderma se utilizan de 3,2 kilogramos o 3 o 2 kilogramos por cada 200 litros de agua. El tratamiento en plántulas, 800 gramos en 40 litros de agua sería la disolución. Acá está todo el protocolo de utilizar dependiendo lo que es el tipo de producto o el tipo de cultivo que voy a estar desinfectando. Están los hongos nematófagos, pues que me ayudan, por supuesto, a formar una red miceliar muy ramificada para controlar todo lo que tiene que ver con desintegración de la capa vitelina de la pared del huevo de la plaga. Es decir, acá lo que hace es generar un control a nivel de huevecillo. Bacillus thuringiensis, pues libera pues esas toxinas que presentan gran actividad contra un amplio grupo de larvas del lepidóptero. Acá vemos cómo pues está una larva completamente muerta por Bacillus thuringiensis y abajo, perdón, una larva sana. También hay que destacar las ventajas de utilizar agentes de control biológico. Es compatible con otras medidas de control, no contamina en el medio ambiente, no es tóxico en humanos, animales y plantas, no hay riesgo de intoxicación del personal, reduce costos, permite producir productos agrícolas inocuos, permite adaptarse al manejo integrado de plagas y los agentes de control biológico tienen un amplio rango de hospederos. Es fundamental que podamos nosotros disponer de estas herramientas, conocer muy bien cuáles son los momentos óptimos, las dosis, cómo se aplica, cómo se prepara. Ahí ustedes van a poder tener el PPT. De esta manera tomar esa información para que así, cuando por ejemplo vean acá que para trabajar escoba de bruja o para enfrentarla, si hay que hacer podas profundas, hay que hacer limpieza del campo, hay que utilizar variedades tolerantes, pero tengo que trabajar con un agente de control biológico, en este caso tricoderma. Ingeniero, pero ¿cómo se aplica? Bueno, ustedes tienen el slide, ahí está lo que es las recomendaciones, cómo se aplica, cómo es la disolución, cómo se prepara, cuál es el protocolo de cuidado de lo que sería tricoderma. Entonces, se trata de controlar, como les mencioné ayer, a las plagas y las enfermedades bajo metodologías combinadas de control o controles combinados, no solamente control químico. Esa parte es clave que la podamos tener en cuenta. Acá les voy a estar compartiendo también una consulta que les quiero hacer. Pueden participar, por favor, en el chat. Es importante que participen. Ok, ¿qué es una escuela de campo? Me pueden escribir allí, por favor, en el chat, ¿qué es para ustedes una escuela de campo? Por favor, participen. Escriban en el chat qué es para ustedes una escuela de campo.
¿Qué es una escuela de campo? Participen, por favor, escriban que es para ustedes una escuela de campo, qué expectativas deben de tener ustedes para las escuelas de campo, según lo que hemos visto. Es decir, cómo se recoge una información valiosa en las escuelas de campo para así poder ser más eficientes en la transmisión de conocimiento. ¿Qué opinan? Participen, los leo. Vamos a ver. Eh, donde interaccionan el productor y el facilitador mediante el aprender haciendo. Alan Obando Carlos. Muy bien. Otro más para ver, Charlie Méndez Morales dice, es compartir y aplicar conocimientos científicos prácticos y establecer retroalimentación. Ok. Gillian, es un espacio donde se fortalece el conocimiento del agricultor en ciertas prácticas. Johnny, una escuela de campo es un centro educativo en entorno rural o natural que combina enseñanza académica con prácticas sobre la agricultura, ganadería, cuidado del medio ambiente, enfocándose en la sostenibilidad y valores como el respeto a la naturaleza. Perfecto. Muy bien, Johnny. Eh, es un proceso de aprender haciendo. Bien, Eh, una escuela de campo es una metodología de capacitación vivencial. Es decir, yo defino la metodología, es decir, no está escrita en piedra. O sea, yo no puedo decir, bueno, mira, tienes que seguir esta metodología, si no, no es una escuela de campo. No. Es decir, tú tienes que adaptar la información a esa situación real de los agricultores. Ahora, ¿en qué sí no se diferencia? En que tiene que estar basada en la educación. Y por supuesto, aprender, descubrir, aprender haciendo y también intercambio de experiencia. Esto nos ayuda a qué? A desarrollar escenarios, finca, patio y hogar. Es decir, hay una integración, una generación y una agregación de soluciones basadas en la cercanía. Entonces, quiere decir que ahí pueden haber alternativas territoriales al desarrollo rural. Entonces, yo puedo, fíjense ustedes, se dice mucho que no hay trabajo, pero si yo manejo cacao, manejo café, soy agrónomo, soy técnico y hay necesidad de desarrollar métodos novedosos por parte de los agricultores, yo lo que tengo que hacer es tener mi empresa y pues presentarle al Estado un proyecto para desarrollar escuelas de campo, en donde pues mi empresa sea quien pueda facilitar métodos de enseñanza. O sea, son ideas que podemos nosotros conectar entre lo privado, lo público, ¿para qué? Para llegar a los recursos, porque para esto se necesita dinero también. Se necesita de tiempo, obviamente, y también, por supuesto, de las ganas del grupo de agricultores. Entonces, el contexto de la agricultura y el medio rural es para la contribución de una visión ampliada de desarrollo. O sea, las escuelas de campo tienen esa visión de romper con la tradición del enfoque hacia la agricultura. Es decir, la escuela de campo es un lugar de transformación de saberes. Si la escuela de campo no va a reforzar lo que el agricultor ya sabe, porque de por sí los rendimientos son bajos porque lo que sabe ya no corresponde con el tiempo. Entonces, quiere decir que los tiempos definen lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, yo quiero ponerme acá un poco metodológico. Por ejemplo, en el antiguo Egipto había metodologías de manejo de la medicina, incluso hacían operación. Ahora, yo no puedo creer que porque hace 2000, 3000 años esa medicina era valiosa, importante, entonces la voy a hacer ahora. No, ya ahora hay métodos más novedosos, más sofisticados. De igual manera, yo no puedo seguir o continuar haciendo agricultura alejado del mercado de consumo. Entonces, el contexto de la agricultura y del medio rural está estrechamente relacionado con las características sociales, económicas y estructurales. ¿Y qué es una característica estructural a nivel social? Con los niveles de pobreza, niveles de riqueza, niveles en que el agricultor tiene una base de conocimiento adquirida en lo que es la formación educacional que ha tenido. Entonces, como nosotros sabemos, en Latinoamérica, en los medios rurales, si hay una debilidad es la educacional, es la de la adquisición de conocimiento. Entonces, tengo que priorizar
qué es lo más valioso en la escuela de campo que voy a establecer o que estoy desarrollando. Entonces, cuando yo presento un plan de innovación, tiene que estar asignado hacia un sentido amplio, hacia el territorio, hacia transformar tecnologías o métodos antiguos en innovación. Entonces, es responsabilidad, presten atención, del Estado, es responsabilidad también, por supuesto, de los actores involucrados en buscar medios para la obtención de recursos. Porque si hay alguna debilidad en las escuelas de campo a través de los métodos de la enseñanza, es que muchas veces se recomiendan productos, tecnologías, soluciones que tienen un costo, tienen un precio. O sea, el agricultor, por más que desee cambiar el método, ese método que yo le estoy recomendando acarrea un nivel de costo. Entonces, la inserción en los mercados o para poder crecer necesito crédito. No puedo estar excluyendo a los pequeños productores y, por supuesto, la estrategia va a estar generando o debe de estar enfocada hacia qué? Hacia mejorar las capacidades de los agricultores, pero no es solamente para que hagan la práctica, es para que busquen acceder a los mercados de financiamiento de la banca nacional, por supuesto, bien sea pública o privada. Entonces, la escuela de campo no es solamente un lugar donde yo voy a enseñar a podar o fertilizar, tengo que ir más allá, que es ver el agronegocio, ver las cadenas agroproductivas, es decir, pensar en o enseñar a pensar, a identificar oportunidades de colaboración, promover foros locales, contribuir a estructuras, disminuir asimetrías de poder en las cadenas, es decir, que podamos nosotros promover los niveles de competitividad local, regional y nacional, promoviendo la heterogeneidad, promoviendo lo que es la formulación de prácticas y estrategias diferenciadas por grupos de agricultores o por comunidad. Va a haber, yo como facilitador no puedo creer que porque me fue muy bien en una comunidad, la otra comunidad va a ser similar. No siempre es así. Quizás te va a ir mejor o vas a tener ciertos inconvenientes, pero eso es normal dentro de lo que es las escuelas de campo. Va a haber diversidad de agriculturas, diversidad de productores agrícolas, diversidad de cadenas agroproductivas, diversidad de bases de recursos. Va a haber agricultores que van a ser más dadivosos a la hora de comprar materiales, diversidad de tradiciones, culturas y expectativas de vida. Entonces, el enfoque territorial del desarrollo rural a través de las escuelas de campo tiene que estar enfocado o mirando hacia lo que son los factores que afectan el proceso de desarrollo rural, bien sea la persistencia de la pobreza rural, la insuficiencia de los ajustes y las reformas estructurales, la persistencia de brechas regionales y sectoriales, el sesgo antirural de los esquemas de provisión de infraestructura, la inseguridad alimentaria que padecen las poblaciones rurales, la importancia estratégica que continúa teniendo la agricultura en muchas economías de la región, el deterioro de los recursos naturales, la transformación que ha experimentado la institucionalidad rural. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través de la comunicación. Entonces, no pensemos o no creamos que lo que nosotros hacemos no es importante. Lo que nosotros promovemos a través de las escuelas de campo tiene mucho valor, tiene muchísima preponderancia. ¿Por qué? Porque estamos buscando, estamos generando un conocimiento fresco que va a acercar al agricultor con un mercado de consumo que va a valorar el esfuerzo del agricultor a través de un buen precio. Veamos acá lo que tiene que ver con el beneficiado del caso del cacao. Entonces, bien, hay o sea, un marco comparativo entre Perú y Colombia de acuerdo a lo que es los manejos, lo que tiene que ver con la utilización de fertilizante químico. Por ejemplo, en Colombia se usa más fertilizante químico en cacao que en Perú. La fertilización orgánica en Perú está más difundida que en Colombia. Lo que tiene que ver con la fermentación en finca, en el caso pues, de Colombia es un 98%. Lo que tiene que ver con el secado, un 100% para ambos países. Riego, 16% del cacao en Colombia. Vemos nosotros que pues hay de cierta manera diferencias, pero también similitudes. Recuerden que pues somos vecinos y pues no es mucho el cambio, ¿no? Respecto a comparar, por ejemplo, Perú, Colombia con Ghana, con Costa de Marfil, que ya por supuesto es otro continente, cambia mucho en cuanto a las prácticas o procesos de manejo de beneficiados.
Entonces, bien, las buenas prácticas en la post cosecha de cacao está en el orden, ¿no? Como les dije, la cosecha es de los elementos más importantes. Presten mucha atención. Acá tenemos lo que es cosecha, desgrane, fermentación, secado, clasificación en sacado y almacenamiento, transporte, inocuidad, documentación y legislación, bienestar laboral, infraestructura, trazabilidad, medio ambiente. Y las etapas son cosecha, partida y desgrane, preescurrido, fermentación, secado, clasificación, almacenamiento, pruebas físicas y organolépticas. Entonces, quiere decir que cuando nosotros enseñamos lo que es la parte de procesos de beneficiado y le vamos dando importancia a lo que es generar calidad de grano, por ejemplo, cosecha en la maduración correcta, lo que tiene que ver con la fermentación de cacao y sistematizar el proceso básico del cacao. Por ejemplo, siembra, desarrollo de fruto, cosecha y post cosecha. La cosecha tiene que hacerse bajo un patrón metodológico. La recolección de los frutos en estado óptimo de madurez, cosechar cada 15 días para evitar sobremaduración y germinación de las almendras, mantener un personal adiestrado, capacitado, evitar daños en los cojines florales, separar frutas maduras, sobremaduras y enfermas, es decir, no puedo tener frutas enfermas con frutas muy maduras o sobremaduras. Cosechar la fruta en su maduración óptima va a estar estrechamente relacionado con la calidad de grano. De esta manera podemos nosotros ver cada etapa elevando los niveles de importancia para evitar tener granos de mala calidad. Eh, una vez, por supuesto, que la mazorca tiene esas características deseables en tamaño, en color, vamos nosotros a llamarle madurez fisiológica, es decir, procede al momento de cosechar. Por ejemplo, miren ustedes esta recomendación de partida y desgrane. El corte de la fruta debe realizarse con cuidado para evitar el corte de las almendras. Las almendras quebradas son más susceptibles a contaminación por hongos. La mazorca debe ser partida cerca del pedúnculo, lo que genera una fácil extracción. Evitar desprender la placenta, pues se convierte esto en impurezas. Eliminar la placenta de los granos en envases limpios y uso alimentario. Es decir, no estar colocando la placenta en baldes o recipientes que han tenido combustible, que han tenido suciedad, carbón, no. Es decir, tenemos que tener ese protocolo no solamente de cuidado de la práctica, sino de la asepsia, de la limpieza. Las mazorcas, como ustedes saben, al madurar van cambiando de color. Allí, por ejemplo, en los cacaos híbridos, la variación de color es mayor que en los cacaos criollos. De esta manera, nosotros tenemos que saber o conocer muy bien cuáles son esos espectros colorimétricos de maduración de fruto. En los cacaos híbridos, la variación, perdón, del color es mayor que en los cacaos puros. Vemos, por ejemplo, un cacao de varias variedades, por eso hay un cambio en lo que se refiere a color y a tamaño, a forma, por el tipo de material genético diferenciado. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar las mazorcas? Presten mucha atención. Para asegurar las mazorcas, que estas estén maduras, perdón, se debe raspar la cáscara con la uña, tijera o machete, y si el color es amarillo indica que están maduras. No mezclar, por supuesto, cacao enfermo, miren acá este cacao enfermo, con cacao bueno. ¿Por qué? Porque evidentemente las esporas van a estar contaminando y no trae ningún beneficio. Acá vemos la cosecha con la utilización de esta media luna. Este es para la altura donde no puedo llegar. Acá vemos la cosecha de la fruta del cacao con tijera de poda. Y es importante, miren este protocolo, no cortar la mazorca al ras del tronco, ya que esto puede generar problemas de heridas y focos de infección a la planta. El corte tiene que estar pegado a la mazorca. La cosecha de la fruta del cacao, pues nos ayuda a qué? A poder generar una agregación de valor evitando problemas desde este punto. Por ejemplo, la extracción del grano. Esta tiene que hacerse a más tardar 2 días después de la cosecha, a más tardar. Debo de evitar mezclar granos cosechados en diferentes días. Debo de evitar llevar material extraño como pedazos de cáscara, ramillas, tierras y placentas o tripas. El grano extraído en baba se deposita en recipientes limpios de madera, plástico o en sacos con forro de plástico. Y por supuesto, ya luego entra lo que es el preescurrido.
Hay que realizar el preescurrido en canastillas o costales limpios, no dejar más de 12 horas la masa en preescurrido. El tiempo del proceso depende de la cantidad de masa recolectada. No dejar el costal o canastilla a nivel del piso. Los lixiviados deben de ser recogidos para darle el desecho o uso correspondiente. Acá vemos lo que es el proceso de post cosecha del cacao, post cosecha, fermentado y secado. Y la fermentación es el proceso en el cual se desarrollan las cualidades internas y externas, características del grano de cacao agradables, al gusto y al olfato. Los granos frescos o en baba recién extraídos deben de llevarse al beneficio lo más pronto posible antes de que pasen 6 horas después de extraído el grano. De esta manera, lo que nosotros buscamos es trabajar con los tiempos. En esta fase de beneficiado, tanto en fermentación como en secado, hay que manejar los tiempos, los espacios, las cantidades y las temperaturas. ¿Qué sucede en una fermentación correcta? La masa en fermentación empieza a calentarse, el mucílago escurre y cambia de color, la temperatura sube y empieza a descender, el grano se hincha, el embrión muere y a partir de las almendras muestran un color violeta pálido rodeado de un anillo de café oscuro, cotiledones se agrietan y al secar presenta color café oscuro o rojizo. Acá vemos lo que es el proceso de fermentación, mire, de 0 a 7 días. La fermentación de los azúcares de la pulpa se transforma en alcohol y luego en ácido acético por medio de una fermentación microbiana. La degradación de las proteínas de los cotiledones en péptidos, miren cómo generan ese cambio de color, esa agregación. Y la fermentación tiene una duración de 5 o 6 días, dependiendo de las temperaturas, por supuesto. También, por supuesto, hay una fase anaeróbica y una fase aeróbica. En la dinámica de la fermentación hay un desdoble de azúcares, hay un desdoble, miren ustedes cómo la fructosa a través de un proceso endergónico disminuye, perdón. Y en el caso de las bacterias acidolácticas tienden hacia la baja con el tiempo, las bacterias acidoacéticas se incrementan, las levaduras disminuyen, todo eso genera la agregación o la formación de compuestos como el etanol. Se crean las condiciones necesarias para que el grano alcance el estado, sabor y aroma que caracteriza su nivel de calidad. Entonces, la fase anaeróbica va a haber presiones bajas de oxígeno, levaduras, bacterias acidolácticas. En la fase aerobia, las bacterias acidolácticas o las bacterias acidoacéticas. En las etapas iniciales de la fermentación, las levaduras activas descomponen el azúcar que se encuentra en la pulpa del cacao y se producen burbujas de dióxido de carbono. En la fase anaerobia, ahí tenemos una fermentación alcohólica, va a haber una inversión de la sacarosa, se generan compuestos a partir de glucosa y fructosa, y para que se dé esto, ¿qué se necesita? Lo que tiene que ver con la participación de las levaduras y una elevación de las temperaturas que rompen los enlaces hidroxilos y oxidrilos. Claro, acá no nos vamos a poner a hablar de bioquímica, pero pues lo que quiero que ustedes vean es cómo a través de la inserción de una enzima, elevación de temperatura, disminución de humedad, elevación de la temperatura, va a haber un rompimiento de las cadenas hidroxilos y oxidrilos para elaborar, es decir, queda un ion hidroxilo y oxidrilo libre, lo que forma lo que es un compuesto a partir de la glucosa y la fructosa. También los ácidos orgánicos, lo que es ácido acético y ácido succínico, que son los precursores por excelencia de aroma y sabor, van a estar allí presentes. Si no se hace bien el proceso, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de la calidad. Me preocupa, o yo debo de ocuparme, mejor dicho, por hacer remociones o volteos de la masa de cacao de un cajón a otro. Allí lo voy a estar haciendo cada 24 horas. Debo de cumplir este proceso de 5 a 6 días dependiendo de las condiciones. Miren ustedes la fase anaerobia, bacterias acidolácticas van a estar participando para degradar lo que es los compuestos moleculares. Se debe de cumplir en el volteo como parte de lo que es el protocolo, evitar la formación de pelotas o aglomeraciones en granos pegados, evitar crecimientos de mohos, evitar bolsas de aire dentro de los granos. En la fase aerobia vamos a ver cómo la participación de las acetobacterias generan que el alcohol sea pues dividido molecularmente, lo cual me genera ácido acético más la formación de agua. En la fermentación va a haber una muerte del embrión, es de los procesos más importantes. Allí participa mucho según el nivel de pH de la agregación y los niveles de acidez. Y las recomendaciones para fermentación serían tener una infraestructura cerrada con condiciones de desagüe de los lixiviados que mantengan condiciones de temperatura y humedad, no pegar el cajón a las paredes,
cubrir el cajón con costales o cobija, en especial en la noche, mantener un control de temperatura interna y externa, iniciar el proceso de fermentación y volteo en las horas de mayor temperatura durante el día. Acá vemos los cajones que pueden ser sencillos, dobles o tipo escalera, de los cuales deben de ponerse en sitios cubiertos y cerrados para resguardarlo del viento frío. Las dimensiones, bueno, 80 centímetros por 80 de una altura, con una altura de a partir de 15 centímetros del suelo, una altura de 60 centímetros total, con, por supuesto, los orificios en la parte de abajo para que pueda salir la humedad. Miden 1.20 centímetros, perdón, 1.20 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto, ¿no? Lo que tiene que ver con los cajones tipo Rowan. Hay diversas estructuras. Por ejemplo, yo puedo apilar unas 12 bandejas de alto y la primera bandeja de arriba se cubre con hojas de banano. Voy a estar llenando la caja de hasta 5 centímetros del borde y tapar con hojas de plátano o un saco de yute limpio. Esto ayuda a mantener el calor necesario en la fermentación. El calor necesario serían aproximadamente unos 45 grados Celsius. Los volteos de la masa del cacao consisten en movilizar los granos en fermentación. Miren ustedes lo que es el volteo del cacao. Cada 24 horas se tiene que hacer esta práctica. También hay una estructura tipo escalera, es decir, cada escalón va a ser un día 1, día 2, día 3, 4, 5. Cuando llega el 6 es porque ya hemos cerrado el ciclo. Acá hay que estar volteando la masa de cacao en los cajones de escalera. Eso se consigue quitando la parte divisoria y paliando los granos en la siguiente caja. Es decir, vamos avanzando en ese término y pues es muy práctico hacerlo. Métodos en sacos. Cada 24 horas los sacos se sacuden para que la masa se homogenice, no lo recomiendo. Mejor es trabajarlo así. Métodos en montones, cada 24 horas los sacos se sacuden para que la masa se homogenice en el proceso de fermentación. Y la fermentación termina cuando a una muestra de 25 granos, perdón, se les hace una prueba de corte y 19 de ellos, quiere decir el 76%, están ya bien fermentados. El cacao, miren un cacao adecuadamente fermentado, cómo se vería, es decir, ese nivel de consistencia. Las recomendaciones serían remover la masa en los tiempos estimados, siempre mezclando todo, en especial el fondo y las esquinas del cajón. La masa a fermentar debe tener una altura mínima de 80 centímetros. Adaptar el cajón cuando realice las fermentaciones con bajo volumen. A nivel del cuarto de fermentación, lo ideal es no tener humedad relativa superior al 80% y temperaturas inferiores a los 35. Hacer prueba de corte en fresco a partir del sexto día y hacer una limpieza en seco constante de los cajones. Miren ustedes cómo se hace una disminución de sabores amargos y ácidos. Acá se promueve lo que es evaporar el ácido acético volátil a través de la cáscara. Durante el secado en lento, los ácidos no volátiles, ácidos lácticos, son parcialmente transportados hacia la cáscara. Esto genera una fuerte oxidación, un color café de los polifenoles, produce menos astringencia y amargor. Es decir, vamos promoviendo un producto de altísima calidad. Para secar los granos se ocupa una fuente de calor natural o artificial, que el grano esté en una superficie donde le pegue el calor y el aire. La humedad, o sea, la cantidad de agua que hay, es mucho menor que la humedad del grano. Entonces, los tipos de secado pueden ser natural al sol o artificial utilizando electricidad, biomasa o combustible fósil. Secado al sol es el mejor método porque la extracción de la humedad del grano es paulatina, es decir, voy a poder sacarle provecho en cuanto a calidad y no voy a tener deterioro de la calidad del grano. En el secado natural se usa principalmente el calor del sol y el aire pasando por la masa del grano. En el secado artificial se utilizan otras fuentes de energía para generar calor como energía eléctrica, combustibles fósiles, leña y rastrojos de cultivo para calentar la masa de aire y así poder remover lo que sería el agua del grano. Acá vemos lo que es secado, día 1, día 2, día 3. Secado, día 1, secado suave con pocas horas de sol y en capas gruesas. Día 2, 5 a 6 horas de sol en camellones, mover bien los granos, recogerlo y taparlo. Día 3, extender en capas finas y remover cada 2 horas. En secado, las recomendaciones serían, una vez que se inicia el secado, no deben de mojarse los granos de cacao, por lo que deben de protegerse de las lluvias. Por las noches, los granos de cacao deben de resguardarse en la humedad. Según las condiciones climáticas, el tiempo de secado puede variar entre 5 y 8 días, hasta alcanzar entre 6 a 8% de humedad. No guardar el grano si este no alcanza la humedad requerida. Debemos realizar remociones de manera constante para evitar el crecimiento y proliferaciones de hongos allí en esa zona. Entonces, los secados, como ustedes pueden ver, tienen principios, sobre todo para mover esa humedad que está allí y lo que vamos a utilizar es el calor y además ese calor va a ser generado por los rayos solares. Todo esto se hace para disminuir
la humedad en el grano y que además podamos nosotros eh, tener la oportunidad de almacenar ese grano sin que se generen problemas con hongos. El proceso del secado, calor del sol, allí eso se evapora lo que es el agua del grano, entra lo que es aire caliente con baja humedad y esto es lo que genera el secado como tal. Fermentación, 55% contenido de humedad. En secado, contenido de humedad, ¿cuánto sería? De 6 a 7,5%. El rango óptimo de temperaturas de secado van desde 38 grados Celsius a 60. Secado del cacao, continúa la fermentación, los granos terminan los cambios que le dan sabor y aroma al chocolate y se disminuye el sabor amargo. El secado debe ser lento para evitar que los granos se endurezcan, aplasten y arruguen. Los colores cambian y aparece el color café cenizo, tonalidad que tiene el cacao fermentado y secado. Es muy importante, como se menciona anteriormente, que el secado debe de ser lento. O sea, el efecto de secado se optimiza a partir del menor porcentaje de humedad en el aire que entra en contacto o está cerca del cacao, la mayor temperatura del aire considerando un límite de 60 grados Celsius, la mayor velocidad con la cual el aire se remueva pasando entre y sobre el cacao, el mayor porcentaje de la superficie del grano queda expuesta al aire. Entonces, vamos a ver estructuras, costo y eficiencia. Eh, Podemos nosotros promover o mantener diversas estructuras de acuerdo a que al tamaño de la finca, de la parcela. Las instalaciones pueden ser construcciones rudimentarias de madera o quizás muy costosas, pero sobre todo lo importante es que generen eficiencia, más que lo costoso o la calidad de esa estructura. ¿Por qué? Porque nos interesa sacarle el máximo provecho al calor, o sea, utilizar muy bien el calor de los rayos solares para el secado. Entonces, el primer día, o mejor dicho, esas 2 primeras horas del sol en la mañana y las 2 últimas en la tarde, para evitar un impacto térmico a la almendra, se debe de compactar y perder la calidad de la misma. Segundo día, las 3 primeras horas del sol en la mañana y las 4 últimas en la tarde. ¿Para qué? Para evitar un choque térmico. Allí nosotros vamos a evitar que exista compactación y pérdida de la calidad. Muchas veces, si el primer día le colocamos todo el día de sol, imagínense ustedes, es un desastre. Y después del cuarto día, tomamos los granos y crujen entre ellos. Esto indica que el volumen de humedad está cerca del 7%. Para una mejor certeza se puede usar un medidor de contenido de humedad del grano. Es fundamental que podamos limitar la exposición a secadoras solares y aunque el secado sea natural, las altas temperaturas en los primeros días de este proceso pueden disminuir la calidad del cacao o, peor aún, perderse completamente. Algunos métodos, algunos métodos de secado al sol tenemos las bandejas de secado, las elvas, los túneles de secado. Entonces, pues dependiendo de las tradiciones, dependiendo de la cultura existente en la zona, miren acá una bandeja de secado. El dimensionamiento es de 1 metro por 1 metro, 1 metro de altura. Aquí vemos lo que es la distancia referente entre punto y punto, lo que es la luz entre cada pata de madera. Bandeja con techo de plástico, miren ustedes utilizando la guada, utilizando los materiales de la zona. El ejemplo de volumen de producción, es decir, cuánto de área en lo que son bandejas necesito según lo que yo cosecho cada 15 días o cada semana. Si yo cosecho, por ejemplo, 200 kilogramos de grano de cacao en fresco, ¿cuál sería el volumen aproximado o el área que necesitaría? O sea, por supuesto, cada material tiene un nivel de densidad, cada masa tiene un nivel de densidad, de manera que utilizando esa ecuación de la masa y la densidad que ocupa lo que es la nuez, lo que tiene que lo relacionado con ya el grano de cacao fresco, se procede a utilizar una fórmula para ver lo que es el volumen de esos granos. Estamos hablando de cosechar 200 kilogramos cada 15 días. Se procede a una fórmula que nos lleva a lo que sería una necesidad de tener al menos, o aunque sea, 6,28 metros cuadrados para poder trabajar 200 kilogramos de grano fresco cada 15 días. En conclusión, por ejemplo, presten atención, para un productor que está cosechando esa cantidad cada 15 días, debe de tener un área de 6,28 metros. Ahora, si el agricultor está cosechando 500, 600, 700, tiene que hacer la proyección para que así pueda tener un número o un área de bandeja adecuado según sus niveles productivos. Acá vemos un ELBA con techo corredizo. Vemos lo que es la altura respecto al suelo, 1,5 metros, 4 metros de ancho, vemos 3 metros de largo y acá vemos lo que es la elva, vemos lo que es el techo que se rueda
para que así más rápidamente pues podamos nosotros avanzar, podamos tener menos niveles de responsabilidad o de cuidado por parte del grano, ya que de una manera muy fácil vamos a poder hacer los tapados. Eh, Pasera de secado de 4 pulgadas por 2 pulgadas, cada 50 centímetros para soportar las tablas que hacen parte de la pasera. Además, la pasera lleva dos reglas de 4 metros de largo, de 4 pulgadas por 4 pulgadas, que soportan las tablillas de 4 pulgadas por 2 pulgadas y las tablas que hacen tendido de dicha pasera. Acá vemos una casa corrediza, techo tipo tejas, láminas de 3 metros de largo con 4 metros de ancho y los 3 metros de largo de las láminas y los postes. Varias elvas en un mismo sitio. Entonces, esto nos ayuda a estas varias elvas a ahorrar espacio. Cuando nosotros recogemos, va a quedar un mayor espacio y no vamos a tener un área tan elevada permanentemente, sino que vamos a tener cómo reducir esa área. Secadora tipo marquesina. Acá, por ejemplo, un ejemplo de diseño para este tipo de secadora, medidas de 24 metros cuadrados o 12 metros cuadrados con 2 metros de altura. Material, madera seca curada de 3 o 4 pulgadas. Cama, reglas perfectamente unidas con rebordes en varillones y protección de tela verde. Cubierta, parales inclinados y cubierta con plástico resistente UV calibre 6 templado, sujeto con grapas industriales con salida de aire por caballete. En la terminación del secado, una vez que se comprueba que el cacao está seco, se limpia con cuerpos de cuerpos extraños, corteza de mazorca, trocitos de madera, hoja y otro, y luego se va a proceder a separar los granos partidos, granos vanos o pasillas y los defectuosos que demeriten la buena calidad. Esta labor se hace generalmente a mano, ayudándose con una zaranda. En la medición manual del contenido de humedad del grano, manualmente y con mucha experiencia, se puede tener una idea del contenido de humedad del cacao agarrando un puño con la mano y moviéndolo. Y si se hace un crujido, quiere decir que estamos en un porcentaje de 6 a 7,5% de humedad. Por supuesto, hay equipos para medir lo que es la temperatura, la humedad. De esta manera vamos a ser más precisos en términos de no solamente dejarnos guiar por métodos poco, poco técnicos, ¿no? Como por ejemplo escuchar si hay un crujido, es solamente de una manera práctica o rápida, pero lo ideal es tener equipos. Acá vemos un medidor de contenido de humedad del grano, se puede utilizar incluso para maíz, para diversos cereales. La clasificación y almacenamiento. Una vez que nosotros terminamos con el proceso de secado, se hace una limpieza y clasificación del grano para luego ser empacado en costales y almacenado. Entonces allí tenemos que aplicar las buenas prácticas agrícolas hasta su venta. Eh, se- ya a nivel de especialidad, lo que es la evaluación sensorial no es más que un análisis que se realiza a los productos a través de los sentidos, los cuales perciben e integran interpretación de características organolépticas propias. El control de la calidad e investigación del desarrollo de productos nos da, en el caso del cacao, todo un panorama súper amplio. Ya acá estamos entrando a un panorama ya que tiene que ver con eh, la parte de catar, las cataduras, todo lo que tiene que ver con evaluar de manera sensorial el sabor de las características del producto. Bien sea sabores florales, frutales, nueces, malta, caramelo, sabores a dulce, salado, amargo y ácido, va a haber un cambio. Entonces el perfil sensorial es amplio. Vemos, por ejemplo, que al momento de evaluar esto nos obtenemos diversas características que acercan o alejan a nuestro producto de mantener niveles de competitividad en los mercados de consumo. Pero para ello, presten mucha atención que esto está muy bueno. El sabor, es decir, lo que es la evaluación sensorial, no necesariamente está estrechamente relacionada al 100% con lo que es el proceso y beneficiado. Por ejemplo, vamos a ver acá que existen defectos sensoriales causados por los malos procesos en post cosecha. Por ejemplo, miren ustedes acá este hongo, miren acá el hongo, como está pues completamente dañado. Entonces, hay influencias de calidad en cuanto a la evaluación sensorial que se definen en las prácticas agrícolas. Por ejemplo, cosechar frutos en verde, escaso mucílago, eso nos genera problemas referentes a bajo contenido de manteca. Cosechar frutos sobremaduros también nos genera almendras germinadas, sabor mohoso, toxicidad, manteca ácida. Fermentación deficiente, almendras moradas, escaso aroma, sabor amargo y astringente. Eh, Cosechar frutos sobremaduros, sabores pútridos, manteca de baja calidad. Entonces, para generar calidad en los procesos, yo tengo que mostrarle a los agricultores estos esquemas para que ellos vean que toda acción
negativa va a tener su repercusión en el resultado de la calidad. Acá no estamos hablando solamente de volumen, estamos hablando de calidad. También hay otros posibles defectos a la apertura, como por ejemplo, si yo abro la mazorca con cuchillo o machete, puedo tener almendras cortadas. Si tengo almendras cortadas, va a haber contaminación. Si hay contaminación, eso se va a ver referido a almendras con moho, por lo tanto va a haber toxicidad y manteca ácida. Almendras no separadas o muy aglomeradas, muy compactas, va a haber quemadas en el tostado. Eh, Fermentación deficiente. Voy a tener escaso aroma, sabor amargo y astringente. Almendras no escogidas, manteca de baja calidad. Entonces, los defectos debido a un mal proceso de fermentación están referidos, por ejemplo, en que si está sobrefermentado va a haber un sabor pútrido y sabores extraños. Si la fermentación es corta, va a haber un escaso aroma, sabor amargo y astringente. Si está sin fermentar, las almendras van a ser pizarrosas, va a haber ausencia de sabor y aroma y un alto sabor amargo, un alto sabor astringente. En la evaluación sensorial, por ejemplo, un secado rápido, secado combustible y secado inadecuado, nos da por resultado almendras ácidas, ácidos volátiles, poco aroma y sabor, sabor mohoso en el caso de secado inadecuado, toxicidad y manteca ácida. Los posibles defectos debidos al almacenamiento, ya en almacén, va a haber humedad en el almacén, infestación por insectos, contaminación, sabores extraños, pérdidas de peso, sabor mohoso, toxicidad. Entonces, cuando nosotros mostramos de esta manera que cuando no se hacen bien las cosas vamos a tener problemas de calidad o de volumen productivo, el agricultor se preocupa bastante. O sea, muchas veces lo ideal es hacer diagramas como este que estamos viendo para resaltar la importancia de ciertas prácticas, como por ejemplo almacenar bien, secar bien, fermentar bien, cosechar bien, saber muy bien lo que es el punto de madurez óptimo. Entonces, quiere decir que dentro de lo que son las prácticas de manejo de cultivo, bajo el enfoque de las escuelas de campo, reforzar los conocimientos, no solamente agroproductivos, sino también en evaluación sensorial, abre las puertas hacia lo que son los mercados competitivos de consumo, es decir, que el agricultor se relacione con este tipo de mercado, que esté más estrechamente relacionado con lo que está exigiendo el cliente. Voy a mostrar acá, disculpen, disculpen, ya un momento. Ok, voy a pasar, recuerden que estamos hablando de cacao y café. Ahora les voy a hablar de beneficio por vía húmeda del café. Ya en breve terminamos. Estén atentos allí, por favor, con la caja de comentarios para que puedan escribir sus consultas. Por favor, participen, hagan consultas, es importante. Bien, acá tenemos lo que es el beneficio húmedo convencional, que es ese proceso de transformación del café cereza maduro al café pergamino húmedo, que involucra el bollado, despulpado, fermentación y lavado. En el despulpado es la acción de eliminar la cáscara del fruto, la epidermis, y una parte de la pulpa o mesocarpio usando equipos especiales que se denominan despulpadora. Entonces, el beneficio por vía húmeda tenemos la recolección del café cereza, el despulpado, remoción del mucílago, lavado, secado, café pergamino seco, trilla, café almendra para exportación. Los frutos maduros de café deben despulparse el mismo día de la cosecha, ya que comenzamos con el protocolo de los tiempos. Eliminar la cáscara y parte del mucílago usando una despulpadora. Allí necesitamos recursos, tecnología, tener una despulpadora. La despulpadora debe estar bien calibrada de acuerdo al tamaño de los frutos. Vemos también calibración. El café despulpado o café en baba debe de ser colocado en tanques, tinas de cemento o en recipientes de plástico limpio para el proceso de fermentación. Los tanques, tinas de cemento o los recipientes de plástico contenido de café en baba deben de protegerse en su alrededor para evitar contaminación. Entonces tenemos el beneficiado por vía húmeda, beneficiado por vía seca, recolección de café cereza, secado trilla, café almendra para exportación. La fermentación natural es un proceso biológico donde intervienen las enzimas presentes en el mucílago y así como los hongos, levaduras y bacterias que empiezan a crecer en grandes cantidades. El tiempo de fermentación varía de 20 a 27 horas. Las recomendaciones para una buena fermentación es, por ejemplo, no usar recipientes metálicos, depositar el café en baba en los tanques, tinas de cemento, en los recipientes plásticos, asegurar que la fermentación de los granos llegue a su nivel óptimo,
es decir, en un punto que posibilita la completa remoción del mucílago. A través de ello vamos a determinar el punto óptimo de fermentación. Eso lo podemos probar mediante la introducción de un palo de un diámetro de unos 5 a 10 centímetros en la masa del café fermentado, y si la huella hoyo se mantiene sin desmoronarse, la fermentación ya ha concluido. Hay que evitar la sobrefermentación del café porque origina manchas en el pergamino y eso tiene repercusiones negativas sobre las cualidades físicas y organolépticas. Evitar la fermentación incompleta porque provoca un aspecto sucio del pergamino y deteriora lo que es la calidad de la taza. Acá vemos lo que son los tanques de tina para la fermentación. Acá vemos que, por ejemplo, para fincas pequeñas o productores, el tanque puede tener 1.8 metros de largo, 0.8 metros de ancho y 0.60 metros de altura. Eh, una especie de, como de lavadero, ¿no? Pero con esas dimensiones. El fondo debe tener una pendiente del 2% hacia el escurrido. El desagüe debe ser amplio para que las aguas mieles salgan con mucha facilidad. Después de la fermentación, se continúa con el proceso de lavado que debe realizarse lo más rápido posible para evitar el excesivo número de microorganismos que genere sabores indeseables. Entonces ustedes acá pueden ver que si no le ganamos al tiempo, vamos a tener pérdidas en la calidad. Se recomienda para el lavado usar agua limpia, lavar el café fermentado, eliminar el mucílago adherido al pergamino, construir sistemas de lavado en canalones y otras alternativas para remover el mucílago. El producto resultante de este proceso es el café pergamino húmedo. Para el secado del café pergamino húmedo se recomienda, o sea, es básico esto, pero a veces no lo hacen algunos agricultores, utilizar tendales de cemento o de concreto, entabillados de madera, zarandas de plástico o de malla, limpiar los lugares de infraestructura, no mezclar los granos con diferentes grados de humedad, proteger los granos en proceso de secado cuando sea pertinente las lonas plástico durante las noches o cuando exista riesgo de lluvia. Hay que evitar el rehumedecimiento, secar esparciendo los granos en capas delgadas de 5 centímetros de espesor unas 3 a 4 veces al día. En el trillado ya de café pergamino seco, se debe de considerar ser comercializado directamente o sometido al trillado de máquinas piladoras de café, revisar y calibrar periódicamente la piladora para evitar que los granos no se quiebren o maltraten. El producto que resulta de este proceso es el café lavado. Entonces, pues es clave que los agricultores, dependiendo su mercado, dependiendo el perfil del cliente, puedan definir también la mejora de este tipo de conocimiento, ¿no? El transmitir este tipo de conocimiento del beneficiado. Cafés semilavados. El beneficio semihúmedo es un proceso de transformación del café cereza a café pergamino seco, con miel que involucra el despulpado y secado del café en baba con todo el mucílago. El café pergamino seco con miel, luego del trillado, da como producto final el café semilavado. Ese café de pergamino con mucílago es un café en baba que tiene el propósito de deshidratar el grano hasta un rango del 10 al 12% de humedad. ¿Qué se debe de hacer? Despulpar el café cereza en equipos calibrados, colocar inmediatamente el café despulpado en los tendales de cemento. Los secadores deben de estar limpios y protegidos de los animales domésticos, que no hayan gallinas, perros, gatos. Evitar mezclas de café con diferentes grados de humedad. Esparcir los granos en capas delgadas de 3 a 5 centímetros de espesor, removiendo de 6 a 10 veces al día. Proteger los granos con lonas o láminas de plástico durante las noches o cuando haya riesgo de lluvia, evitar el rehumedecimiento de los granos para prevenir el ataque de hongos que puedan deteriorar la calidad del café, secar el café preferiblemente hasta 10 a 12% de humedad del grano. El producto resultante de este proceso es el café pergamino seco con miel. El café pergamino seco con miel puede ser comercializado directamente o ser sometido al trillado en máquinas para la eliminación del pergamino y la película plateada que recubren la almendra o el grano. Acá vemos el esquema del proceso de preparación de los cafés semilavados. Por ejemplo, se da la cosecha del café, centro de acopio interno en la finca, luego el bollado de los frutos, despulpado, secado en la marquesina sobre zarandas de la malla plástica o metálica, café pergamino seco con miel, trillado y café semilavado o honey. Honey, miel, ¿no? Beneficios semihúmedos del café. Acá vemos las fotografías de la selección de granos maduros. Miren ustedes la limpieza de estos materiales, los cuidados, secado del café despulpado con mucílago y el café semilavado y honey, ¿no? Esta es una fotografía, yo estaba bastante joven allí. Secado del café. El secado es la etapa de beneficio que tiene el propósito de disminuir ya la humedad del grano para llevarlo a un 10 a un 12%. El secado está en función a la temperatura, humedad relativa, viento, espesor de la capa de café
Comercialmente se prefiere un porcentaje de humedad del 10 al 12%, con el cual se puede almacenar sin riesgo de ataque de hongos. En el secado se deben extremar las precauciones. Recuerden ustedes que el grano es altamente higroscópico, es decir, absorbe la humedad del ambiente y es sensible para absorber los olores. El contenido de agua en los granos secos es de uno de los criterios más importantes para la comercialización. El grano está compuesto por materia seca y agua en cantidades específicas. Un alto contenido de agua condiciona a la textura, sabor y calidad física sensorial. Además, es un factor determinante en su naturaleza perecedera. Sistemas de secado. De acuerdo con el método de beneficio aplicado, el café puede secarse con todas sus envolturas. Durante el proceso de secado se requiere de mucho cuidado, ya que un defectuoso proceso puede provocar granos vinagres cristalizados, decolorados, sobresecados, aplastados, sucios y con moho. Imagínense ustedes todos los problemas que se generan cuando el agricultor no tiene ciertos cuidados. Entonces, esto repercute en el precio, repercute en el perfil de la asociación, de la cooperativa, si estamos exportando ya los materiales. Para realizar un correcto secado de los granos se recomienda, presten atención a estas recomendaciones, colocar el café cosechado, cereza o pergamino húmedo en los tendales de cemento, marquesinas, entabillados de caña o madera, camas africanas o zarandas con malla metálica o de plástico, evitar el secado de café, cereza o pergamino húmedo sobre la carretera. Muchas veces, bueno, muy común, ¿no? Carretera, pasan los vehículos, ¿no? Con los neumáticos todos sucios. Usar lonas cuando vaya a secarse el café en entabillados de madera o caña. Esparcir, los granos en capas delgadas de 3 a 7 centímetros de espesor. Remover intensamente de 3 a 10 veces al día de manera uniforme la masa de café en secamiento. Vamos a estar amontonando el café en proceso de secado y cubrir con la lámina plástica cuando se encuentre en el tendal. Evitar mezclas de frutos o granos con diferentes grados de humedad. Ya eso lo hemos visto varias veces. Es importante tener en cuenta esa recomendación. Asegurar la limpieza del área de secado. Proteger el café de la presencia de animales domésticos u otras potenciales fuentes de contaminación. Asegurar que las personas encargadas del secado de café tengan un buen estado de salud. Y para realizar un correcto secado de los granos se recomienda, presten atención, llegar a un punto de secado óptimo como bola seca, requieren de unos 8 a 15 días en los tendales de cemento o en las marquesinas. Llegar al punto de secado óptimo en café pergamino requiere de 5 a 10 días en marquesinas. Secar el café pergamino requiere de 40 a 50 horas de sol. Secar el café cereza requiere de hasta 80 horas de sol. Tener presente que el tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad relativa, el viento o el espesor de la capa de grano y frecuencia en la remoción. Tenemos que evitar el rehumedecimiento de los granos, es decir, si ya se está secando, evitar la lluvia, una humedad, un agua que se suelte que nos pueda dañar el producto. El secado no es más que el conjunto de acciones en infraestructura especializada orientada a deshidratar el café cereza. O sea, tenemos lo que es el secado al sol, como ya lo han visto. Tenemos que llevar el porcentaje de humedad de un 10 a un 12%. Acá vemos los tendales de cemento que le estaba mencionando, ¿no? Son métodos de secado que pues se colocan capas de 3 a 5 centímetros. Se hace una remoción de 3, 6, 7, 8 veces. Acá vemos el secado en cerandas. Otro tipo de secado del grano es realizado en zarandas de malla plástica o metálica. Se ha evidenciado que el secado en cerandas con malla metálica permite una deshidratación del grano más uniforme. Camas africanas, los mesones, así como se hace en África, ¿no? Por eso el nombre. Los mesones con sarán o mallas metálicas o de plástico sin cubierta completa se conocen como camas africanas. Estas son estructuras rectangulares construidas de madera o caña guadua. Las elvas, que ya lo estuvimos viendo, miren las elvas cómo se corren, se hace un ahorro de espacio, ¿no? Y además, más rápidamente, si viene una lluvia, podemos nosotros tapar de una manera más rápida. Son estructuras móviles, ¿no? Esa es la gran ventaja que tienen. Secadoras en mesones con cubiertas de sarán. Por ejemplo, cuando hay climas y manejo que permiten su utilización, se pueden implementar. Ahora, si estamos en temporadas, por ejemplo, de que hay lluvias o hay amenaza de lluvia, es bastante serio utilizar este método. O sea, es riesgoso. Marquesinas. Por ejemplo, en zonas cafetaleras, principalmente donde hay muchas lluvias, se promueve el uso de las marquesinas, por excelencia. Son muy común verlas. La construcción de una marquesina puede hacerse con caña guadua y madera, pilares, travesaños y mesones, estructuras de tubos de PVC o de tubos de hierro galvanizado, así como ustedes están viendo allí. En todos los casos, acá lo más cumbre va a ser la marquesina
sería la cubierta. Esa cubierta que ustedes ven acá, ese techo. Las láminas de plástico de polietileno o polipropileno de color blanco, de transparente, se recomienda que una marquesina tenga una altura promedio de 2 metros entre el suelo y el arco formado en el techo, 2 metros aproximadamente. Y también las alturas de los extremos laterales deben de ser de 60 centímetros. Son aspectos para lo que es su construcción. Acá vemos un sistema de secado en marquesinas con repisas, es decir, marquesina y esta es la repisa. También vemos o tenemos que tener en cuenta las tendencias de consumo. Y parte de ello, por ejemplo, en las escuelas de campo se tiene que enseñar esto, ¿no? La tendencia de consumo, lo que tiene que ver con la excelencia, la gestión de la calidad, las olas de procesamiento del café, en qué momento estamos hoy en día. Hoy en día estamos en el enfoque en el sabor. Antes el enfoque era en el lavado. El mercado actual más, más creciente es el de especialidad. Entonces, por ello, si no hay innovación, si no hay competitividad, si no hay versatilidad, si no hay profesionalización y si no hay relaciones fuertes, ¿qué va a pasar? El agricultor va a estar cada vez más aislado de la realidad del mercado de consumo. El facilitador, como les mencioné, es aquella persona que va a llevar conocimiento fresco. Si no sabe de agronegocio, si no sabe de tendencias de consumo, va a estar muy desconectado de cómo conectar ciertas prácticas agronómicas con el agronegocio o el mercado de consumo. ¿Qué sucede con la calidad de nuestro café en el proceso de beneficiado? Escriban por favor allí en el chat, participen. ¿Qué sucede con la calidad de nuestro café en el proceso de beneficiado? Pueden participar, por favor. Vamos a ver acá en el chat, en la caja de comentarios. Se mantiene si se hace de manera correcta, dice Charlie. Exacto, Charlie, así es. Buenas noches, ingeniero. Para facilitar los servicios y conocimientos de los agricultores, Sandra Mozombite. Sandra, tu nombre me es muy conocido. Sandra Mozombite, me parece muy conocido tu nombre. Delcy, es una metodología de aprendizaje práctico y participativo y enfoque del capacitador. Ok, estás conceptualizando escuelas de campo. Ok, perfecto. La calidad se mantiene siempre y cuando nosotros realicemos muy bien las prácticas y tengamos en cuenta los tiempos, las temperaturas, los momentos, los límites máximos, los límites medios, los materiales utilizados, el dimensionamiento, las temperaturas promedio, los cuidados. Y esto va a estar conectado con la exigencia del mercado de consumo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar no solamente el volumen agroproductivo, sino también la calidad? En primer lugar, genética, luego los procesos y nos enfocamos posteriormente en los sabores y aromas de la taza. Entonces, ¿por qué hacer un proceso de beneficiado diferenciado? También pueden participar, digan algo diferente a lo que está en el slide, no se copien. ¿Por qué hacer un proceso de beneficiado diferenciado? Participen en la caja de comentarios, por favor participen. No, en este momento yo sí, en este momento yo hago las preguntas. Todavía no hemos entrado a la etapa de pregunta. Quiero que me respondan por qué hacer un proceso de beneficiado diferenciado. Respóndame esa pregunta, por favor. ¿Por qué hacer un proceso de beneficiado diferenciado? ¿A qué ventajas me trae? Y ojo, o mejor, le voy a hacer la pregunta, una mejor pregunta, una pregunta más puntual. ¿Qué porcentaje creen ustedes en los agricultores existe un beneficiado diferenciado? Respondan. ¿Qué porcentaje de agricultores tienen o presentan un beneficiado diferenciado para su zona? O sea, en su zona, ¿qué porcentaje de agricultores tiene un beneficiado diferenciado? Ok, ¿por qué hacer un proceso de beneficiado diferenciado? Es clave montarme en la ola. Hay personas que se hacen famosas
sin tener talento porque son habilidosas para montarse en la ola. Montarse en la ola quiere decir en la tendencia de consumo. Luego, no se trata solamente de montarme en la ola, yo tengo que montarme en la ola, pero también mostrar que soy bueno. Entonces, para ello, mi café tiene que tener características, fragancia, aroma, dulzura, cuerpo. Y luego, por supuesto, voy a ampliar las oportunidades a través de la diversificación. O sea, las oportunidades existentes son amplias, muy amplias. ¿Para qué? Para desarrollar un potencial sensorial. Ojo, para el caso de Perú, para el caso de Ecuador, para el caso de Colombia, para el caso de Venezuela, para el caso de Dominicana, para el caso de Centroamérica, para el caso de México. Por supuesto que sí. Pero, de hecho, bueno, yo por ahí me recuerdo que di una clase de agronegocios de café muy buena. Era tan buena que yo salí sorprendido de la clase y eso que yo era el facilitador, muy buena porque estamos hablando de agronegocio del café. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, el sacarle provecho al agronegocio del café está referido no solamente con las características propias del producto, sino con la marca país. O sea, la diferenciación, competitividad, diversificación y versatilidad tiene un amplio margen también sociocultural en cómo me percibe el consumidor. Por ejemplo, cómo el consumidor concibe o ve al café colombiano, cómo observa, cómo le da valor. Ojo, pero este valor no es por el sabor, es por la marca país. No, mira, este es un café del Cusco, este es un café peruano, pero es el de Cusco, este es un café de Cajamarca. Entonces, es decir, es la marca regional, la marca país que eleva los niveles. Yo recuerdo que una vez, en una oportunidad, estuve en Ayacucho y tomé un café en Ayacucho muy bueno. Tenía un café muy bueno y además el marketing excelente. Un excelente marketing, una cafetería en Ayacucho muy buena. Entonces, se trata no solamente de hacer un buen proceso de beneficiado, porque si yo no le saco valor o provecho a la parte de consumo, de nada me sirve. O sea, la importancia de elevar el valor en el aseguramiento de la calidad me asegura, sobre todo, un reconocimiento en el mercado. O sea, el beneficiado húmedo del café, por ejemplo, fíjense ustedes en este caso de Guatemala, está basado en una cultura de aseguramiento de la calidad. Ellos comienzan con la recolección, ahí se comienza la clasificación, lo que es el recibo, una clasificación 2, despulpado, clasificación 3, lavado, clasificación 4, ya lo que es secamiento, almacenamiento. Entonces, eso nos da en que ese proceso, los componentes más importantes para lograr la trazabilidad, la consistencia y el aseguramiento de la calidad del café deben de estar basados no solamente en manejo agronómico, sino también en beneficiado. Acá vemos la anatomía de la drupa del cafeto, en que, en la medida que yo sepa la funcionabilidad de cada una de estas partes, qué es lo que es, cuál es la parte netamente comercial y cómo además puedo realizar ciertas labores o prácticas para dejar más disponible lo que sería el o la parte dentro de lo que es la anatomía ya netamente de comercialización. Los subproductos del beneficiado húmedo del café, la pulpa, aguasmieles. Las aguasmieles son muy buenas. Ustedes toman, o sea, la aguamiel le pueden aplicar microorganismos eficientes, la pueden enriquecer con bacterias acidolácticas y es un excelente abono. Acá vemos la composición del fruto del cafeto. El agua 18%, cascarilla 4%, café oro 20%, mucílago 18%, pulpa 40%. Principios y experiencias en procesos variados, diversos. Hoy en día, el que sepa hacer marketing con el café le va a ir muy bien. Es decir, hoy en día un agricultor cafetalero es un agroempresario. O sea, puede sacarle muchísimo provecho a su producción si sabe vender la idea, si sabe mostrarla, si sabe, si eleva el valor de la inversión, le va a ir muy bien. O sea, ¿cómo podemos, ya para cerrar, cómo podemos incidir en la calidad del café a partir de los procesos? ¿Cómo podemos incidir en la calidad del café a partir de los procesos? Hay que hacer las cosas muy bien en campo. Si las cosas salen mal en campo, de nada sirve lo demás. Limpieza y clasificación,
En secado, almacenaje, limpieza y trilla, pulido y selección por tamaño, selección por densidad, selección por color y mezclas. En características deseadas, color, tamaño, integridad física sin defectos. Calidad de taza, aroma, cuerpo, acidez y balance. Es decir, de esta manera yo puedo mapear completamente todo el proceso de gestión de la calidad. Entonces, en el proceso puede ser lavado, semilavado, natural. Entonces, pensando en la acentuación de características sensoriales de taza, voy a poder crear perfiles balanceados para cada una de las fincas, para cada uno de los lotes, para cada una de las variedades. Y de esta manera voy a elevar la percepción por parte del cliente. O sea, la calidad en la materia prima, desde la recolección tenemos la cosecha selectiva, lo que es la clasificación manual, flotación densidad, clasificación por tamaño, equipo de clasificación por colores. Acá entra lo que es el uso de la inteligencia artificial, incluso en Brasil están haciendo ciertos ensayos, y algunos tipos de desculpadora. O sea, es clave dentro de todo lo que hemos visto el entrenamiento y la motivación del recolector. Entonces, la escala de maduración del fruto por café especiales es variedad, clima, nutrición, nos da un rango óptimo de maduración y luego, por supuesto, los grados Brix son una referencia técnica que nos permiten caracterizar lo que tiene que ver con la calidad de taza. O sea, cosechar en verde, no. Cosechar en quiebre de color, no. Cosechar a un pintón, no. Cosechar de este color, no. Es acá en donde yo voy a hacer la cosecha. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que para cada país existen tecnologías específicas por temas de cultura, por temas de tradición, pero aún así, más allá de cualquier equipo que nosotros utilicemos, siempre se puede hacer mejoras. Siempre yo puedo mejorar un proceso. Entonces, esos procesos hay que sistematizarlos. Tengo que sistematizar mecanización y buenas prácticas, sistematizar consistencia de la calidad, sistematizar trazabilidad y registro, sistematizar aseguramiento de la calidad, sistematizar eficiencia energética, sistematizar productividad, sistematizar adaptación de tecnología, sistematizar protocolos de proceso. De esta manera vamos a poder nosotros elevar en cada una de las áreas el trabajo por parte de los agricultores y esto lo vamos a hacer en escuelas de campo con métodos determinísticos, pedagógicos, motivacionales, eh, eh, proyectados en solución de problemas, mirando hacia los problemas, dándole mayor valor bajo una escala de prioridad, de acentuación de recursos, disponibilidad de recursos, sentido de la emergencia y, por favor, según todo lo que hemos visto, las habilidades blandas para poder bajar esta información y gestionar todo lo referente a un mercado que cada vez está más exigente en términos de la inocuidad, en términos de la trazabilidad y en términos de la gestión de finca, en términos del global grass, en términos de la gestión del talento humano y en términos de las buenas prácticas agrícolas. Límite máximo de residuo, periodo de carencia es clave, es fundamental el uso de controladores, de agentes de control biológico para no depender mucho de los ingredientes activos. Entonces, por favor, pues como les mencioné, estos materiales AgroCat Perú se lo va a estar enviando. Vamos a entrar a la etapa de consultas, de preguntas. Por favor, participen. Ya los voy a leer en breve en el chat. Saludos con todos. Muchas gracias. Aún no hemos terminado. Recuerden, hagan sus consultas. Vamos a estar respondiendo y fortaleciendo ya lo que hemos estado estudiando. Saludos con todos. Que pasen una excelente noche. Vayan a la caja de comentarios. No sé si pueden encender el audio, pero yo por acá les voy a estar respondiendo por la caja de comentarios o el chat. Acá dice Charlie Méndez Morales, estableciendo protocolos, correcta aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Así es, completamente. Acá, ejemplo, el geisha de Panamá, bueno, costo, el color y el sabor. No tan volátil como la bolsa de valor de café de USA, Selva Central un 15 a 20% máximo. No mezclar la calidad y por ende el sabor, así es, no elevar la calidad sensorial. Para elevar la calidad sensorial, perdón. Escriban en el chat, por favor, consultas. Tenemos un espacio de 10 minutos para responderle. Pueden hacer consultas o hacer un comentario respecto a lo impartido o alguna experiencia que ustedes hayan tenido.
Participen, por favor. Ya lo voy a estar leyendo. Ok, voy acá a los comentarios. En su gran mayoría, los agricultores no cuentan con trazabilidad porque no están llevando registros. Un lote así, ¿qué opina? No entiendo. Dice, dice, dice José Man. Alba, buenas noches, profesor. Permítame consultar qué posibilidad habría que sus conocimientos puedan verse plasmados en la práctica real, dice Alba. Eh, Buenas noches, ingeniero Pablo. ¿En qué proceso es el más crítico para sacar un café de calidad? José Atalaya. Buenas noches, ingeniero Pablo. ¿En qué proceso es el más crítico para sacar un café de calidad? Mira, el proceso más crítico sería en el manejo agronómico, fundamentalmente lo que es la gestión del suelo, el manejo del suelo. Eh, Delcy, ¿qué prácticas sencillas pueden mejorar la calidad del cacao o café sin aumentar mucho los costos? Delcy, ¿qué prácticas sencillas pueden mejorar la calidad del cacao o café sin aumentar mucho los costos? Bueno, tiene que ver mucho con manejo orgánico basado en gestión de la calidad, con una calidad de suelo, que tengas un suelo muy bueno. Eso te ayudaría bastante. Buenas noches, ingeniero Pablo. ¿Podemos ver un diagnóstico de esta imagen y cuál sería el mejor control u oportuno? Pero es que la imagen no me da mucha, no puedo ver bien la imagen. Me tienes que especificar qué encontraste para yo responderte. Ingeniero, ¿cuál sería la variedad de café que pueda aplicar en un clima tropical muy caluroso en la selva? De Puerto Inca, Guano. Mira, robusta, porque es la que utilizan en Brasil, en la parte plana. José Man, fermente con cáscara, un salió muy bien, la calidad y tasa y no tengo equipo. ¿Qué opina de eso? Fermenté con cáscara, un lote, me salió muy bien en la calidad. Oh, bueno, excelente, has hecho muy bien el proceso. José Lenín Donaire, saludo estimado, hizo referencia del uso de aguamiel con inoculación de microorganismos eficientes. Le pregunto, ¿qué minerales tanto macros como micros presentes en ese subproducto? Oye, tiene mucho fósforo, tiene potasio, tiene nitrógeno. No es que es muy elevado la proporción, pero con los microorganismos te ayuda mucho a estabilizar. Ojo, no es que vas a aplicar mucho fósforo, mucho potasio, pero sí agrega algo. Sí se le saca un provecho desde el punto de vista nutricional. Acá lo que consultó Alba sobre consultar qué posibilidad habría que todos sus conocimientos puedan verse plasmados en la práctica real. Bueno, puedes invitar a alguna parcela, no sé, o te podríamos invitar a alguna parcela, no sé cómo podríamos hacerlo, pero pues recuerda que esta sesión, estas clases son virtuales, de tal manera que podamos llegar a agricultores de diferentes países. Esa es la idea. Muchas veces cuando yo he ido a asesorías, a charlas, a eventos, donde van solamente 10, 15, 20 agricultores. Entonces, estas capacitaciones virtuales nos ayudan mucho a tener un mejor alcance. Para ver, otra consulta, por favor, o aporte. Bueno, José, esta consulta no te la respondí muy bien, disculpa. José dice, buenas noches, ingeniero Pablo, ¿en qué proceso es el más crítico para sacar un café de calidad? Yo diría variedad y gestión del suelo. Variedad, gestión del suelo y por supuesto que hagas un buen beneficiado. Si fermento con cáscara, ¿qué tal? Que no tengo despulpadora, me salió bueno. Ah, excelente, excelente, excelente. Mira, realmente nada está escrito en piedra. Ustedes pueden hacer muchos ensayos, muchas evaluaciones y llegar a buenos resultados. Es decir, nada está aún escrito en piedra. Por lo tanto, ustedes pueden, de eso se trata, por medio de lo que serían técnicas, por medio de lo que sería la gestión del conocimiento,
llegar a estrategias que también los enmarquen hacia productos, hacia soluciones eh, que puedan ayudar a minimizar los costos de producción. Entonces, pues nosotros tenemos que diferenciar nuestra calidad, generar alternativas que agreguen valor a lo que actualmente es un subproducto, lo que es la versatilidad de la capacidad instalada para satisfacer los caprichos de mercado de especialidad. Entonces, es fundamental los procesos, la fundamentación de los procesos, saber muy bien las temperaturas, las caracterizaciones, darle importancia a lo que es la recolección, la clasificación, despulpado, como hemos visto en esta sesión, que tiene que ver netamente con lo que es beneficiado y transformación del producto. Entonces, dependiendo el enfoque que le vamos a dar, vamos a seleccionar las técnicas más adecuadas. La vetiveria es una buena alternativa para tratamiento de aguas mieles. Sí, sí, podría ser. Charlie Méndez, ingeniero Pablo, respecto a la imagen, es un campo de cacao que tiene más de 10 matas de cacao con pudrición de tallo. Ah, mira, excelente. Si tienen pudrición de tallo, yo te recomiendo que saques esas plantas y desinfectes. Sácalas. No, porque vas a gastar mucho dinero ahí aplicando productos y al final no van, ya están muy afectadas. Charlie Méndez, no te entiendo, Charlie, esa consulta. Está ubicado a 850 metros sobre el nivel del mar en un promedio de 15 años de edad. Dame contexto, no te entiendo esa pregunta. Ah, ok, me estás aclarando. Oh, ok, ok, ya te entendí ya. Sí, ya te entendí. No, mejor retira esas plantas, sácalas. Gillian, excelente clase. Desconozco de la siembra de cacao y café en cuanto a manejo. Me pareció muy buena la información impartida, sobre todo cómo hacer llegar la información, ya que esto a veces me cuesta comunicar. Sí, tenemos que aprender a comunicar mejor. Cuando nosotros comunicamos mejor, nos vamos a hacer más entendidos. Charlie Méndez, ¿cómo se desinfectaría el hoyo o cómo sería para recuperar el suelo? Mira, puedes desinfectar con cal, puedes aplicar productos cúpricos también y, por supuesto, aplicar tricoderma, aplicar boveria, eso ayuda mucho, ¿no? Pero principalmente en este orden de idea, lo más rápido posible con cal. Delcy, tenemos que compartir lo aprendido en la escuela de campo con otros agricultores de la comunidad. ¿Qué ventajas reales tiene el beneficiado diferenciado frente al beneficiado tradicional? Bueno, el beneficiado diferenciado te ayuda a escalar en mercados alternativos, te ayuda a entrar a mercados selectos. ¿Con qué material voy a encalar? Bueno, con cal agrícola, carbonato de calcio. Otra consulta ya para cerrar, por favor. Recuerden ustedes, no se vayan todavía, que viene Agrocat Perú. Estos slides ustedes los van a poder tener siempre y cuando se inscriban en el curso, puedan estar allí en el curso, van a poder tener todo este material y también, por supuesto, lo referente a las grabaciones. A veces yo hablo muy rápido, ustedes pueden poner la grabación un poco más lento. Si hablo lento, pues no podría impartirle todos los slides. Acá dice Johnny Terrones. Ingeniero, ¿cómo puedo hacer para un terreno donde fue ganadería? ¿Cómo puedo convertir un cultivo de café o cacao? ¿Qué me recomienda, por favor? Mira, donde hubo ganadería hay compactación, hay exceso de amonio en el suelo. ¿Qué tienes que hacer? Descompactar, si la pendiente lo permite, pasar maquinaria y o soltar el suelo. También tienes que ver cómo está la materia orgánica, cómo está el pH. Si el pH está muy ácido, producto del amonio, producto del orine, de las excretas del ganado, tienes que encalar, aplicar cal agrícola o cal dolomita. Y también ver el porcentaje de materia orgánica. ¿Para qué? Para hacer una enmienda orgánica. Aplicas una enmienda, por ejemplo, puede ser bocache, que puedes aplicar. Ah, también cuando vayas a instalar las plantas tienes que hacer un buen aullado, 40 por 40 por 40. Consulta, por favor.
Gracias, ingeniero, por suyo, dice Johnny Terrones. Mira, acá dice Delcy, ¿qué medidas preventivas recomienda para controlar risotonia solana en viveros de café? Mira, sencillo, puedes utilizar tricoderma, bacillus, pseudomonas florense. Puedes utilizar esos productos. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Le doy el pase a Agrocat Perú. Recuerden ustedes que estos materiales los van a tener siempre y cuando ustedes contacten con Agrocat Perú y puedan, por supuesto, inscribirse o puedan estar ya en lo que sería el curso como tal para poder tener acceso a los beneficios. Muchas gracias con todos y nos vemos en una próxima oportunidad.